El tema de hacerle más que modificaciones, afectaciones a lo que es el presupuesto y conforme a lo que fue la ordenanza preparatoria que después se transforma en ordenanza impositiva en la fiscal. En realidad, el municipio, tal como lo sostiene la Secretaría de Hacienda, desarrolla el andamiaje presupuestario sobre una base de lo percibido, conforme a las ejecuciones del año inmediato anterior. Si bien, y dicho en otros términos, la elaboración del presupuesto municipal no es más que armar la caja que se va a recaudar al año siguiente y el proyecto de distribución del dinero que se recaude. Esta forma de armado, que no respeta la concepción original del presupuesto público en el cual se determinan los gastos en función de las necesidades de la sociedad y en base a ello ver los ingresos que son necesarios recaudar a los fines de suplir en la manera de lo posible esas necesidades, pero con lo cual, como viene y es un área que está dentro de una determinación o una facultad de parte del Poder Ejecutivo armarlo, como lo es y lo dice en el articulado de la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades, con lo cual el Consejo Deliberante solo puede hacer modificaciones o adentrarse en modificaciones en lo que hace al área del Departamento Legislativo. En ese contexto fue que se elaboró la ordenanza preparatoria y se hicieron la ordenanza fiscal impositiva, que si bien se hizo un cálculo aproximado y se estimó de resultar la ordenanza tal cual estaba, la ordenanza preparatoria, tal cual estaba dispuesta, iba a tener hasta un poco más de recursos. Obviamente que el despacho por mayoría sostiene que es al revés, de que se disminuyeron los recursos, situación que nosotros no vemos de esa forma, sino por el contrario. Lo que vemos es que otra vez se vuelve a tener la misma o el mismo vicio de subestimar los recursos a través del cobro de las tasas. Si bien corresponde al Poder Ejecutivo el armar, como decía el miembro preopinante, sí hay que tener una parte técnica en esto, más allá de la filosofía que se pretenda. Entonces, en base a esto, y dado los números que se manejaron, siempre teniendo la coherencia de no trastocarle el presupuesto en demasía, sino en tratar de sanear los vicios que tenía, o al menos una parte, porque no se iban a poder sanear todos, era tratar de ver en qué situación estaban en algunos temas que se viene quejando el vecino y sobre todo la parte de producción, como por ejemplo el tema de red vial. La idea no era afectarle los recursos genuinos, o sea, los recursos que son municipales, sino aquellos que venían por descentralización y que deberían utilizarse, como por ejemplo el tema del impuesto inmobiliario rural, que es la afectación que tal cual se pide por el despacho de minoría para la solución de los caminos rurales. ¿A través de qué? A través de la compra de maquinaria vial, afectando esos fondos a los fines de la compra. También otro tema que es muy sentido y muy caro a lo que viene sucediendo año tras año y la problemática que se viene dando con las empresas a las cuales se fueron tercerizando, que era el tema del relleno sanitario, con lo que se tiene presupuestado obviamente no iba a alcanzar o no va a alcanzar para darle, a menos a corto plazo, un atisbo de saneamiento. En función de eso es que se plantea el tema también de la afectación de recursos para que se atiendan este tipo de situaciones en forma actual, en forma inminente, sin tener que estar esperando a lo mejor soluciones coyunturales. De esta forma, el presupuesto en lo que hace a política de elaboración y gestión deja mucho que hablar. Para hacer una correcta elaboración del presupuesto es necesaria una correcta fijación de metas y objetivos, situación que en algunos casos está exacerbada y en otros casos es irrisoria. Se puede decir que las mismas metas físicas que se plantean en el presupuesto son en algunos casos
aquellas decisiones que se deberían tomar a través de la filosofía. Obviamente que si teniendo un canon de combustible tal cual se fijó, por ejemplo, en la fiscal impositiva, mejor dicho, en la impositiva, aumentando el canon, decir que en la metafísica se plantean 22 cuadras de repavimentación es irrisorio. Obviamente que también se puede llegar a plantear la situación de que no tengamos 22 cuadras, que tengamos mucho más. Seremos los campeones del mundo de la repavimentación y haremos una muy buena gestión, una excelente gestión. Pero, indudablemente, el financiamiento está y obviamente que va a ser superador a cualquier tipo de estas metas. Otro de los temas es en cuanto a las políticas en lo que hace a niñez, en lo que hace a adolescencia, y que también creímos necesario tratar de afectar en esto parte de lo que se recauda o de lo que viene de la parte de descentralización por parte del sector de la provincia. Simplemente es darle esa seguridad de que se iba a destinar los fondos a esas materias, a esos rubros, a esos puntos. Si vamos para otro sector y ya para finalizar en lo que hace a esto y por qué se pretende afectar estos fondos, lo es en función de que después las modificaciones que se hicieron por parte del Poder Ejecutivo, ahora elevado, que lo pudimos tener a escasas horas, como para llegar a un análisis formalizado. Hay situaciones que fueron cambiadas y que en realidad no fueron tocadas en su momento por lo que se había planteado para la ordenanza preparatoria y lo que fue la propuesta que habíamos hecho de la fiscal impositiva. Entonces, en eso tenemos que hay una variación casi de 450.000 pesos que en realidad nosotros no habíamos tocado, y digo nosotros del arco opositor, como se lo quiere llamar, y que obviamente lo único que hace nuevamente es subvaluar tasas y quedarse a lo mejor sin recursos a los fines de decir de que se van a realizar menos obras, lo cual no compartimos. Las obras se van a poder destinar. Existen 25.753.000 pesos aproximadamente que están destinados a transferencias, que esto pueden darse tranquilamente dentro de lo que son políticas de desarrollo, y no una mera y simple traslado de dinero de distintas instituciones que poca información se cuenta al respecto. En base a todo esto, y para cederle también y abrir el debate, es que la minoría apoya obviamente el despacho que se somete a discusión y que no se acompaña, digamos, el de mayoría, sino que vamos por el